Confunde gravemente quien dice que el que asiste a las misas una cum Francisco peca mortalmente. Lamento tener que haber hecho este vídeo, pero no me ha quedado más remedio, en honor a la verdad y a lo que yo creo que debo de defender para dar luz a los que están tan confundidos. Don Minutela deje trabajo al anticristo, deje trabajo, porque trabajo del anticristo es hacer que la gente se quede sin comulgar, sin posibilidad de comulgar, de comunión, quitando la transustanciación. Eso es trabajo del anticristo. Y usted está adelantando el trabajo al anticristo, se lo está facilitando al hacer que la gente no comulgue, no participe del santo sacrificio, no se una, no acompañe al Señor en su gran sacrificio más doloroso que nunca, que es el que está padeciendo hoy en día en su iglesia y por su iglesia tan llena de pecado y de enemigos dentro de ella. Recordemos que el sacrificio del altar, el sacrificio perpetuo, será abolido a los 3 años y medio por el anticristo, pero todavía no ha sido abolido, obviamente. Por tanto, ¿a qué viene esta obsesión por hacer que la gente no participe del sacrificio eucarístico? Esto no es una inspiración de Dios, obviamente que no lo es, pero vivimos los tiempos que vivimos y la confusión reina. Y si no te sacan por la derecha, te sacan por la izquierda. Si no te sacan por la izquierda, te sacan por la derecha. De lo que se trata, el enemigo de Dios lo que trata es de sacarte del camino estrechito de la salvación por cualquier lado y con cualquier matiz. Y lo más difícil, las tentaciones más sutiles, son aquellas en las cuales tú te crees que eres más bueno que nadie, mejor que nadie, más santo que nadie, tienes más luz que nadie. Eso es lo más peligroso de todos. Repito, de tal modo que aunque estén suspendidos por sentencia divina, de cara a su conciencia no lo están con respecto a los demás por sentencia eclesiástica. De ahí que sea lícito recibir la comunión y oír las misas de ellos hasta que la Iglesia pronuncie su sentencia. Y esta es la frase fundamental que él omite y que hay que explicar y que la gente tiene que saber. O sea que es lícito recibir la comunión y oír las misas de todos esos personajes, herejes, cismáticos, excomulgados y demás, hasta que la Iglesia pronuncie su sentencia. ¿Es que acaso la Iglesia ha pronunciado su sentencia sobre este asunto de Bergoglio, sobre los sacerdotes que celebran una cum Francisco, una cum Bergoglio? Obviamente no, la Iglesia no ha dictado sentencia. Por tanto, es lícito recibir la comunión y oír misas de ellos. Es que el problema que tiene Don Minutela es que él se erige en la única autoridad por encima de todos, que dice que él es el que pronuncia la sentencia eclesiástica de que son todo eso, herejes, cismáticos y demás, y que por tanto quien vaya a las misas con ellos pues se comete pecado mortal, como dice él. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Vaya por delante mi respeto a las personas que voy a nombrar en este vídeo, que es Don Minutela y todos los que le siguen, todos los que defienden su tesis, sus posturas, pero que inevitablemente no podemos dejar de decir que estamos en contra de lo que están enseñando y consideramos gravemente, de manera equivocada, que están confundiendo a los fieles católicos porque les están diciendo que no vayan a misa. Que no vayan a misa en las cuales se nombre a Bergoglio, en la una cum Francisco, una cum Bergoglio, en la cual el sacerdote nombra a Francisco en el canon. Que no hay que ir, porque, bueno, dice Don Minutela que quien está con los herejes comete pecado mortal. Y como él ya se ha constituido en la autoridad para decir que Bergoglio es un hereje, cosa que todos pensamos, pero una cosa es que lo pensemos y otra cosa es que de manera formal haya sido declarado hereje. Y no es así, la Iglesia formalmente no ha declarado hereje a Bergoglio ni nada por el estilo. Por tanto, vamos a explicar por qué es una aberración lo que está enseñando, que está diciendo que los que acudimos a misa en la cual se nombra Bergoglio
estamos cometiendo pecado mortal. Eso es muy grave porque precisamente él lo que está haciendo, él lo que está animando es a que la gente sea la que cometa pecado mortal al no asistir a misa los domingos y las fiestas de guardar, con lo cual incumple el precepto dominical o el precepto de santificar las fiestas, que es uno de los mandamientos de la ley de la Iglesia. Así pues, yo lo siento mucho, don Minutela, usted tiene sus títulos de teología y demás, usted se basa en el magisterio, en la palabra de Dios, en Santo Tomás, para hacer las afirmaciones tan radicales que hace, y aquí vamos a explicar por qué estamos en contra, por qué estamos en desacuerdo, y por qué usted olvida, preguntamos por qué usted olvida de explicar, de decir, de comentar, de leer las explicaciones completas que da Santo Tomás. Usted lee la primera parte, pero la última parte no la lee, la omite. Así que eso me gustaría aclararlo. Y vamos adelante entonces. En una reciente catequesis, don Minutela, que titulaba «Quien está con los herejes comete pecado mortal», él decía que esa frase pues no era suya, sino del santo doctor Tomás de Aquino, que tuvo la función de sistematizar, dice don Minutela, el pensamiento de la Iglesia Católica de siempre, que hizo una síntesis extraordinaria de la Iglesia desde los orígenes del Nuevo Testamento hasta nuestros días, añade don Minutela, bueno, hasta nuestros días, hasta donde vivió Santo Tomás, habría que decir para ser más precisos. Y entonces don Minutela pues recuerda las palabras de Santo Tomás en la Suma Teológica y textualmente dice cosas como las siguientes: cualquiera que va a misa con los herejes comete pecado. No es un problema de error, dice don Minutela, no es que quien va a misa con los herejes comete una equivocación, quien va a misa con los herejes comete pecado mortal. Y todo esto son palabras de don Minutela. Hoy, dice él, se trata de tomar decisiones y pregunta: ¿se puede vivir la fe con los sacramentos en comunión con los herejes? Y añade de forma tajante: no se puede. Entonces aquí nos tenemos que hacer una pregunta: ¿dónde está el error de don Minutela? ¿Dónde está su falacia que genera tanta confusión en los fieles católicos y que ha generado una corriente bastante grande que le sigue ciegamente y que ha dejado de ir a misa? Porque si no puede ir a una misa donde no se nombre a ningún papa, de que se simplemente diga con el papa, o que nombre a Benedicto, entonces la gente que no tiene esa oportunidad, ¿qué hace? Hay quienes van a misas tradicionales con la ilusión de que no nombran a Bergoglio, pero es una mera ilusión, porque al hacerlo en voz bajita, en secreto, no se escucha y el sacerdote en el 90 y tantos % de los casos está nombrando lamentablemente a Bergoglio. Entonces la gente se autoengaña porque piensa que yendo a esas misas tradicionales que se hacen en esas oraciones en secreto, en voz bajita, pues no se nombra a Bergoglio. Y sí se nombra en la mayoría de los casos. Los lefebristas lo tienen por papa. Así que imaginaos. Por tanto, él dice que hay que tomar decisiones y que no se puede vivir la fe con los sacramentos en comunión con los herejes, y eso para él incluye a todas las misas donde se nombre a Bergoglio desde el año 2013. Pues vamos a explicar la confusión que está generando Minutela y por qué entendemos que no tiene razón. Lo podemos resumir en dos cosas. La primera: él no cuenta, como he dicho antes, toda la verdad sobre lo que explica y sobre lo que dice Santo Tomás de Aquino, lo cual me parece muy grave. No contar todo, no leer todo, no explicarlo todo. La segunda, que está relacionada con la primera, con lo que dice Santo Tomás, es que es don Minutela quien se erige a sí mismo, él se erige a sí mismo, y la CLA que le sigue todo el grupo humano que se ha adherido a él, le erigen también en la máxima autoridad para decir quiénes son hoy los herejes, sin respetar que es la Iglesia la que es la única autorizada para formalmente hacer esta afirmación. Obviamente cualquiera pensará o dirá: bueno, pues que la Iglesia ha sido tomada por el enemigo. El propio enemigo no se va a definir a sí mismo como hereje, como enemigo de Dios, obviamente, pero sigue vivo el Papa Benedicto XVI y el Papa Benedicto XVI no ha dicho nada al respecto. Sí ha dicho, con el código Ratzinger, de una forma velada y misteriosa, en la medida que él puede hablar, que él sigue siendo el único papa en sede impedida. Eso sí lo ha dicho. Por tanto, todo el respeto para Benedicto, que es la máxima autoridad de la Iglesia y que es quien tendría que decir: atención porque Bergoglio es un hereje. Y no lo ha dicho.
Cuando vamos a misa, no vamos a misa con ningún hereje, insisto, porque nadie formalmente ha declarado, ninguna autoridad eclesial autorizada, que lo sea. Y Minutela puede denunciar a Jorge Mario Bergoglio, como bien hace, como un impostor, como un usurpador del trono petrino, como un golpista masón, que con una mafia pues, se erigió de una forma falsa en un papa que no es, usurpando el trono petrino, etc. Eso lo puede hacer, lo hace y me parece muy bien. Yo también lo hago. Sabemos todos, por tanto, que no es papa verdaderamente, aunque oficialmente lo sea, realmente Bergoglio no es papa. A los ojos de Dios no lo es, así lo entendemos. Pero eso no nos da autoridad para que entonces seamos nosotros los que ocupemos también un papel que no nos corresponde, porque esa frase de Santo Tomás carece de validez, ya que nadie ha sido todavía declarado hereje por la verdadera Iglesia de manera oficial, y aunque nosotros lo pensemos, que como he dicho antes, que lo sea, y que en el fondo lo sea, Bergoglio un hereje. Ahí sigue Benedicto, como papa, como único papa, y no lo ha dicho. Podemos decir que entonces ahí acabarían ya los argumentos de Don Minutela. Pero además, como he dicho antes, Don Minutela oculta una parte importante de las enseñanzas de Santo Tomás que están en relación con esto que estoy explicando, con respecto a no asistir a misa con herejes y cismáticos excomulgados ni en comunión con ellos. Y lo vamos a leer, como lo dice Santo Tomás. Dice así: respondo, como acabamos de exponer, a los sacerdotes herejes, cismáticos, excomulgados o pecadores, aunque tengan la potestad de consagrar la Eucaristía, no la utilizan correctamente, sino que pecan utilizándola. Estamos hablando de sacerdotes herejes, cismáticos, excomulgados o pecadores, pero que oficialmente han sido declarados como tal. Es que no es el caso actual, no han sido declarados oficialmente como tales todos esos sacerdotes que están en comunión con Bergoglio, ni Bergoglio. Y sigue Santo Tomás: ahora bien, quien comulga con el pecado de otros se hace partícipe de su mismo pecado, por lo que en la segunda canónica de San Juan se lee que quien le saluda al hereje participa de sus obras malignas. Esto es lo que dice Don Minutela, y que es así, obviamente. Por consiguiente, no es lícito recibir la comunión de ellos, ni es lícito oír su misa. Esto es en lo que se ampara Don Minutela para decir lo que dice. Pero, como he dicho antes, todos esos personajes, sacerdotes, herejes cismáticos, excomulgados o pecadores, son aquellos que han sido oficialmente declarados como tal por la Iglesia. Y aquí, ¿quién ha declarado oficialmente que los sacerdotes que celebran la misa una cum Bergoglio sean todo eso? Herejes, cismáticos y demás. Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿quién es él para ser el intérprete, el único intérprete o la autoridad que diga cómo tienen que ser las cosas? Y seguimos leyendo. Dice Santo Tomás: sin embargo, hay diferencia entre unos y otros, porque los herejes, cismáticos y excomulgados están privados del ejercicio de consagrar por sentencia eclesiástica, por lo que peca todo aquel que oiga sus misas y reciba de ellos los sacramentos. Si esto es lo que dice Don Minutela, y estamos de acuerdo, pero insisto, herejes, cismáticos y excomulgados son los que están privados del ejercicio de consagrar por sentencia eclesiástica, y peca todo el que oiga sus misas y demás. Pero es que no es el caso con los sacerdotes que celebran una cum Francisco. No es así. No es verdad que sea equiparable al 100% con ello, ni mucho menos. Y sigue Santo Tomás: pero no todos los pecadores están privados del ejercicio de esta potestad por sentencia de la Iglesia, de tal modo que aunque estén suspendidos por sentencia divina de cara a su conciencia, no lo están con respecto a los demás por sentencia eclesiástica. Y ahora ya estamos entrando en la parte de Santo Tomás que Don Minutela omite gravemente y no explica a la audiencia, no explica a la gente, se queda solamente en la primera parte. Esta segunda parte no la lee y no la explica. Por tanto, está omitiendo, robando, quitando del conocimiento de la gente una parte importante que tienen que saber. Repito, de tal modo que aunque estén suspendidos por sentencia divina de cara a su conciencia, no lo están con respecto a los demás por sentencia eclesiástica. De ahí que sea lícito recibir la comunión y oír las misas de ellos hasta que la Iglesia pronuncie su sentencia. Y esta es la frase fundamental que él omite y que hay que explicar y que la gente tiene que saber.
O sea que es lícito recibir la comunión y oír las misas de todos esos personajes, herejes, cismáticos, excomulgados y demás, hasta que la Iglesia pronuncie su sentencia. ¿Es que acaso la Iglesia ha pronunciado su sentencia sobre este asunto de Bergoglio, sobre los sacerdotes que celebran una cum Francisco, una cum Bergoglio? Obviamente no, la Iglesia no ha dictado sentencia. Por tanto, es lícito recibir la comunión y oír misas de ellos. Es que el problema que tiene Don Minutel es que él se erige en la única autoridad por encima de todos, que dice que no, o sea, que él es el que pronuncia la sentencia eclesiástica de que son todo eso, herejes, cismáticos y demás, y que por tanto quien vaya a las misas con ellos pues se comete pecado mortal, como dice él. ¿Os dais cuenta? Por eso, comentando, bueno, y luego sigue, no es necesario, pero vuelve a hablar de la importancia de que es la Iglesia quien determina con sentencia quién está en ese espectro de cismáticos, herejes, excomulgados y demás, y por tanto quien vaya a sus misas pues cometería pecado mortal, que es lo que afirma Don Minutela. Pero no tiene razón, porque se le ha olvidado explicar a la gente que la Iglesia todavía no ha pronunciado sentencia y que por tanto, como dice Santo Tomás, es lícito recibir la comunión y oír las misas de ellos. Esto es lo esencial y esto es lo que lamentablemente no enseña Don Minutela, confundiendo y engañando a la gente. No sé si consciente o inconscientemente, ese será su problema, eso lo sabrá él. Pero vamos, yo creo que él sabe más que ninguno de nosotros y sabe que Santo Tomás explica eso. El problema es cuando él se cree que es la autoridad y se lo creerá a sí mismo y por eso pues está confundiendo de esta manera. Esa es mi interpretación y además la interpretación más benigna posible. Por tanto, es gravísimo este ocultamiento que hace de la parte final de las explicaciones de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, en la que afirma que es lícito recibir la comunión y oír misas de ellos, sacerdotes herejes, cismáticos, excomulgados o pecadores, hasta que sea la Iglesia quien pronuncie su sentencia. Esto lo estoy repitiendo porque es fundamental que se nos quede bien grabado. Es el propio Santo Tomás de Aquino al que cita Don Minutela como base para sus graves afirmaciones en las que nos está acusando de cometer pecado mortal por ir a esas misas, quien deja y permite Santo Tomás como algo lícito el recibir la comunión y oír misas de estos sacerdotes, en tanto en cuanto que la Iglesia no pronuncie su sentencia, y no la ha pronunciado. Por tanto, tenemos todo el derecho, no solo el derecho del mundo de asistir a ellas y de comulgar, sino el deber y la obligación de hacerlo, si no queremos precisamente cometer pecado mortal, por no asistir los domingos y fiestas de guardar. Y es más, deberíamos de ir todos los días. Vamos a escuchar cómo lo explica y luego seguimos desarrollando estas explicaciones, pero vamos a escuchar ahora los comentarios que nos envía Agustín Aranda. Atentos. Yo hoy, Día del Señor, domingo, quería compartir contigo y con tu audiencia esta reflexión. En un día en el que he ido a misa por la mañana y he visto dos monaguillas en el altar, dos laicos, él y ella, repartiendo el cuerpo de Cristo, cada uno por una banda, en la iglesia. A ver, ahora es cuando estamos en el momento cumbre, el momento en el que el Señor ha sido traicionado, abandonado por el mundo, por la jerarquía católica actual, igual que lo fue por la jerarquía, por las autoridades judías hace 2000 años. Pues precisamente ahora estamos en plena misa y hay gente que confunde conceptos fundamentales, como son: es que no voy a misa porque la misa está en comunión con Bergoglio. No. Precisamente ahora hay que ir a misa en comunión con Benedicto, el vicario, que está sufriendo su pasión, su traición, su soledad, su abandono. Estamos en plena misa. Y desgraciadamente hay gente que no lo ve. Bergoglio no está en comunión con nosotros, no. Bergoglio es Caifás, el que condena, el que acusa a Cristo. Y precisamente el Señor fue canjeado por Barrabás. Y por eso
subió, ascendió al Calvario, cargando con el madero. Y muy poquitos estuvieron allí, San Juan y las santas mujeres, que contra toda esperanza y con una caridad que no se explica humanamente, anegada en el dolor, junto a María Santísima, acompañaron al Señor y no se pusieron a ver si aquello era justo, injusto, si tendría que estar Barrabás, si resulta que aquello no tenía sentido, que para qué iba a servir. Nosotros tenemos una ventaja adicional sobre aquellos personajes que hace 2000 años estuvieron en el Calvario. Y lo que tenemos que hacer es perseverar en el sacrificio, en el dolor, en la oración. Y no abandonar al Señor. Bastante está sufriendo ya él mismo y en el cuerpo de su vicario, como para que encima lo abandonemos so pretexto de que es que ya no se celebra el sacrificio. Es justo lo contrario. Se está celebrando el sacrificio extremo, final. Queda poco tiempo para que se pueda públicamente celebrar el sacrificio, unirnos al Señor sin que nos persigan, sin que tengamos que escondernos. Entonces, por favor, no lo dejemos solo. A nosotros claro que nos duele ver todo este modernismo, la gente comulgando de pie, en la mano, sin bandeja, tocando el cuerpo del Señor. Por supuesto que nos duele, pero es que el Señor fue insultado, burlado, abandonado, pisoteado, tropezó, tocaron su cuerpo indebidamente los verdugos. ¿Y nosotros entonces, ahora qué? ¿No vamos a unirnos a su sacrificio? ¿O es que resulta que no nos gusta el espectáculo? ¿Acaso a San Juan Evangelista o a las santas mujeres o incluso al Cirineo, que pasaba por allí, no se lo esperaba? ¿Acaso a ellos les gustó? ¿O a la Verónica el espectáculo? Podrían haber desistido y decir, yo no participo de esto no va conmigo. O las santas mujeres. Las santas mujeres, aquellas no tienen nada que ver con las mujeres que equivocadamente, que Dios les dé iluminación, suben al altar y tocan el cuerpo del Señor. El problema es que la gente no pide discernimiento. Esta palabra está tan manida por Bergoglio, el discernimiento, que parece que no tiene validez, pero realmente hay que pedir esa luz al Espíritu Santo para saber distinguir lo que sí forma parte del sacrificio de lo que no forma parte del sacrificio. Es decir, aquí tenemos que estar del lado de la corredención. La corredentora por excelencia es María, pero todos estamos llamados a corredimir con Cristo. Todos tenemos que corredimir con Cristo. Pero si no estamos atentos, pues nos vamos a pasar o al lado de los que lo condenan o al lado de los que lo abandonan. Por favor, sufrimos mucho todos viendo las tropelías que se cometen en el santo sacrificio. Los domingos a veces son pues un suplicio porque uno va a misa y a ver, si no va malo y si va, evidentemente lo que hay que hacer no es que sea malo, pero sigue sufriendo dentro. No, a veces cuesta mucho trabajo ver en la Sagrada Hostia la resurrección y la gloria, porque en la Sagrada Hostia está todo. Está el jueves, el viernes y el domingo. Está el amor, está la cruz y está la gloria. Y nos cuesta trabajo ver la gloria, ¿no? Que es el punto último. Estamos anegados por el dolor, ¿no? Ahora mismo estamos en el Viernes Santo, que es la parte más dura de la Eucaristía. Pero no podemos, por favor, abandonar al Señor. No lo abandonemos. Ahora más que nunca tenemos que estar ahí. Porque todavía se está produciendo. Está Benedicto vivo. Aún no nos perdamos en particularidades, en excepciones. Aún se celebra el sacrificio. Si alguien cambia las palabras, evidentemente ahí no hay que ir. Pero no abandonemos al Señor, por favor, no lo abandonemos. Tenemos que ir todavía. La Iglesia sigue dando frutos, sigue administrando los sacramentos. Ya llegará, está cercano el momento en el que no, pero ahora mismo, por favor, no solamente los días de precepto hay que ir a misa, sino quien pueda, a diario, que se sume, que se adhiera a ese sacrificio redentor de Cristo, a su dolor, a su pasión, porque la cruz es la gloria. Sin cruz no hay gloria, no hay gloria. Y algunos ya parece que, es que la cruz hiende, no me gusta. Esto es un abuso, evidentemente, claro que sí.
pero no abandonemos al Señor. A mí es que me da una pena tremenda, ¿eh? Me da muchísima pena cuando lo maltratan y cuando lo abandonan. Por favor, no seamos nosotros de esos. Muchísimas gracias, hermanos. Pues ya hemos escuchado a Agustín Aranda en ese audio que grabó el pasado domingo y que nos ha querido compartir, en el cual nos anima, y con toda la razón del mundo, a que no dejemos, a que no abandonemos al Señor porque el espectáculo no nos gusta. Claro que fácil es, o habría sido, pues, como hizo mucha gente, casi todos los discípulos, salvo San Juan, no subir al Calvario, cada uno por unas razones, por miedo a los judíos o por lo que sea, o porque no te gustaba el espectáculo, porque te parecía demasiado doloroso, demasiado fuerte para tu sensibilidad, por lo que sea. Pero esa no es la solución. La solución es la que dice el acompañar al Señor, reparar y hacer todo lo posible para que el Señor sea respetado en su dignidad, para que no sea pisoteado más en el suelo con los fragmentos de hostias eucarísticas sacramentales que caen constantemente en todas las misas, donde se profanan al cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, por la comunión en la mano y por la comunión de cualquier forma, los abusos litúrgicos de todo tipo, etc. Entonces lo que hay que hacer es acompañar al Señor y tratar de que cambien las cosas, sensibilizar a los sacerdotes, sensibilizar a los obispos. Es que es imposible, es que esto no tiene ya solución humana. Obviamente esto ya no tiene solución humana. Y esto en la Iglesia y en el mundo nada más que lo puede arreglar la parusía, la vuelta al Señor, pero hasta que llegue el Señor, nuestra obligación es hacer lo posible y lo imposible porque haya conversiones, la primera la tuya y la mía, y después la de los que estén a nuestro alrededor. Tú puedes influir en un sacerdote mucho más de lo que te imaginas, incluso a lo mejor en un obispo, vaya usted a saber. Pero claro, si uno defecciona y uno dice, no, esto yo no lo soporto, yo no voy, porque esto es tal, esto es cual, esto es un desastre, esto es una gran apostasía, y tal y cual. Allí no está el Señor, o dices las barbaridades que dice Don Minutela, erigiéndose él, como ya he explicado antes, en la autoridad eclesial, que es quien dice los que son los herejes de una forma como si él, su palabra fuera la del Papa reinante, formal, y unas acusaciones que eso no, pues nosotros podemos acusar o podemos denunciar, que es lo que hacemos en los medios de comunicación, denunciamos la usurpación del trono petrino, pero no lo que está haciendo Don Minutela, que está diciendo que quien está con los herejes comete pecado mortal porque considera que son herejes todos los sacerdotes que celebran en unión con Bergoglio, y entonces que nos ponemos en pecado mortal. Eso es una barbaridad. Como ha explicado Agustín Aranda, tenemos que acompañar al Señor ahora más que nunca, porque yo le preguntaría a Don Minutela, ¿qué pasa que entonces ya para qué queda la supresión del sacrificio perpetuo que hará el anticristo a mitad de la semana de Daniel? ¿Eso qué pasa? ¿Ya no es necesario que lo haga? Según usted ya no es necesario que lo haga, porque si para usted la situación es que nos pone en pecado mortal, pues ¿para qué va a acabar con el sacrificio perpetuo? Eso no lo ha hecho todavía el anticristo. Usted le está facilitando el camino al anticristo. Consciente o inconscientemente lo está haciendo. Poniendo usted con sus acusaciones y con sus dictados, está poniendo a la gente en pecado mortal por no ir a misa. Usted está consiguiendo que los fieles católicos no vayan a misa. Adelantándose, como bien ha dicho Agustín, pero el anticristo todavía no ha conseguido erradicar la transustanciación. Tenemos muchos milagros eucarísticos desde el año 2013 hasta la fecha, muchos, y la inmensa mayoría los oculta la jerarquía eclesiástica. Cobardes, que son unos cobardes, los ocultan, los roban al conocimiento de los fieles. Pero sabemos de muchos milagros eucarísticos. ¿Cómo los minutelistas explican dichos milagros eucarísticos? No tienen explicación, no pueden dar explicación. Don Minutela ha llegado a decir que no hay transustanciación, y cosas más graves que ahora os voy a leer. Decía, quienes van a recibir la comunión en estas misas ya no comulgan a Cristo sino al diablo. Esto lo dijo hace 3 o 4 años. Esto es una barbaridad, Don Minutela. Usted debería de saber que estos son unas afirmaciones verdaderamente escandalosas, y usted está llevando a la confusión y al pecado mortal. Usted con estas afirmaciones a la gente. No es el diablo, no estamos comulgando al diablo. Quienes comulgamos en esas misas donde hay verdadera consagración, estamos comulgando al mismo Jesucristo, que está sufriendo, como ha demostrado en tantísimos milagros eucarísticos.
Os voy a dejar dos links de dos artículos publicados en Como Vara de Almendro, porque a Dios gracias hay sitios web católicos donde se advierte de estos desvaríos de Don Minutela. Y yo lo lamento mucho porque conozco personas muy valiosas, católicos, muy valiosos, hombres y mujeres, que se han dejado arrastrar por Don Minutela, como seducidos, como hipnotizados, y lo defienden a capa y espada. Es que Santo Tomás dice, es que no lo dice él, lo dice Santo Tomás, lo dice el... No lo han sabido o querido entender. Ya lo hemos explicado aquí, la parte de Santo Tomás que Don Minutela no lee, y ya hemos explicado su error principal, y es que él no advierte que es lícito recibir la comunión y oír misas de sacerdotes herejes, cismáticos, excomulgados o pecadores, en tanto en cuanto que la Iglesia no pronuncie su sentencia. Y la Iglesia no ha pronunciado sentencia, por tanto es absolutamente lícito. Otra cosa será si más adelante ocurre algo que ya nos obliga totalmente a que no haya transustanciación o que hubiera un cisma oficial o lo que fuera. Muy claro. Entonces sí habría que tomar postura, sí habría que salir de esa falsa iglesia, porque ahora de momento están entremezcladas la falsa iglesia y la verdadera iglesia, la antiiglesia de Bergoglio y la masonería eclesiástica y la verdadera iglesia de Benito XVI están todavía entremezcladas. Así que no tiene autoridad Don Minutela para hacer las afirmaciones que hace y para confundir como está confundiendo. Y está arrastrando a mucha gente, entre otros, pues está arrastrando a personajes que ejercen influencia sobre los demás, como Andrea Chionchi o como Fray Alexis Buñolo. Los está arrastrando porque ambos dicen que no hay que ir a las misas que están que son una cum Bergoglio, que no hay que ir a esas misas. Y vamos a terminar leyendo estas palabras que nos comparte un hermano que dice así: pensando sobre los que dicen que no se puede ir a misas una cum Francisco, yo veo que si el Señor en su pasión y muerte soportó todos los oprobios del mundo actuando como pararrayos de la santa ira de Dios, entonces ¿acaso ahora ya no va a estar en misa porque el cura sea bergogliano, plandémico, modernista, etcétera? Eso es lo que dicen los minutelistas y asociados, ¿no? Pues qué error mayúsculo cometen. Y orando así ellos mismos abandonan a Cristo y con torpe antelación deciden por qué camino han de tirar y en qué momento para pertenecer al resto fiel. Pero ¿qué resto fiel si ellos han decidido que Cristo ya ha dejado de sufrir en la celebración eucarística por incomparecencia? Entonces, ¿para qué necesitan al Espíritu Santo y a la Virgen del Buen Consejo? María es la vencedora de todas las herejías y quien ya decida por su cuenta, ese sí que quedará fuera del pequeño resto. El único camino por el que ahora más que nunca hay que tirar es por el camino equiparable al Vía Crucis, es decir, hasta el Gólgota y el Santo Sepulcro, como hizo María, y ahora ella lo reedita con su hija la Santa Iglesia Católica, expulsada, perseguida, martirizada por el mundo, por el demonio, por la falsa iglesia que lidera Bergoglio, el Caifás moderno que insta a la condena y a muerte y hará que el pueblo entero grite: no queremos que éste reine sobre nosotros y no tenemos más rey que el César, que será el anticristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a María Santísima, a las santas mujeres, a Santa María Magdalena, quien acompañaron al Señor en su pasión y después la propia María Magdalena, contra toda lógica, mantuvo la esperanza y acudió al Santo Sepulcro. Eso es lo que realmente tendríamos que hacer. Y no ir a lo fácil que es abandonar al Señor porque no me gusta el espectáculo, como hacen pues los lefebristas, no voy, y similares, que piensan con esa mentalidad: como no me gusta no voy. Yo he caído en ocasiones en esa mentalidad, lo reconozco. Como no me gusta esto, pues no voy, no acudo. En vez de acompañar al Señor, hacer penitencia, hacer reparación, pues lo fácil es no verlo, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso es una gran tentación, abandonar a Cristo en esta gran pasión que estamos ya viviendo, no ir a misa, y lo que tenemos que hacer es acompañar al Señor, reparar y tratar de, en la medida que podamos, influir positivamente para que las cosas cambien en la medida de lo posible, haya algún tipo de conversión,
sacerdotes que se conviertan, sacerdotes que dejen de dar la comunión en la mano, que digan yo por ahí ya no paso, yo no estoy dispuesto a colaborar para que Jesucristo siga siendo pisoteado cada día en mi templo cuando celebro la misa, porque al dar la comunión en la mano caen partículas al suelo sí o sí todos los días y Jesucristo es pisoteado. Yo no quiero participar en eso, pero para que los sacerdotes se sensibilicen y salgan pues de esa gran contradicción en la que están viviendo, de esa ceguera en la que están cayendo, de esa enfermedad mental, psiquiátrica, en la que se está cayendo, de no querer ser consecuente, porque tienen mucho cuidado para que no caigan partículas en el altar, pero luego les importa un comino que caigan en el suelo. Eso es una esquizofrenia de la cual los sacerdotes tienen que salir y nosotros tenemos que ayudarles a que salgan con nuestro ejemplo, no eludiendo la participación, no presentando la carta de dimisión. Eso es lo fácil, pero eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es crucificarnos con Cristo, sufrir con Cristo. Entonces reinaremos con Cristo. Dar el buen ejemplo, el buen combate de la fe. Los enemigos pecan ofendiéndolo. Tenemos los modernistas que sobrecargan la cruz de Cristo con una liturgia que ya hemos visto a quién obedece, ¿verdad? Tapándose la cara, quitando el agua bendita, lavándose constantemente, compulsivamente con el gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera. ¿A quién obedece esa liturgia? ¿A quién sirve? Ya lo sabemos, pero eso es lo que hacen los enemigos, ofender al Señor en la liturgia, con los abusos de todo tipo. Con la comunión en la mano, que es lo peor de lo peor, y lleva 50 años instalada en la Iglesia. Abrió un pequeño boquete y ahora se ha hecho grandísimo. Tenemos que luchar contra eso, pero no abandonar la Iglesia. Porque abandonar la Iglesia, al no gustarnos el espectáculo que estamos viendo y padeciendo, no le hacemos ningún favor ni a la Iglesia, ni al Señor, ni a nosotros mismos. Estamos abandonando la cruz. Y encima creyéndonos los buenos de la película. Esto casi es más grave, por soberbia. Así que renegar del santo sacrificio, agravarlo con abusos y desprecios son las dos tentaciones principales que el demonio nos ofrece en estos tiempos. Abandonar al Señor, renegar del Señor y no querer saber nada porque nosotros somos mejores. Y mirar por encima del hombro a todos los que caen en esto, en su ceguera, no reconocer que si nosotros vemos con claridad es por pura gracia de Dios, y agravar con abusos de todo tipo, pues lo que está ocurriendo pues es la otra tentación, abandonar o agravar. Así que no caigamos en ninguno de los dos y por supuesto no sigamos estas malas enseñanzas, incompletas enseñanzas de don Minutela, que se atribuye una autoridad eclesiástica que no tiene, estando además todavía vivo su santidad el Papa Benedicto XVI. Así que yo invito a don Minutela a que recapacite y a los que le siguen, porque ya está bien de que diga las cosas que dice, que acuse de cometer pecado mortal a los que asistimos a estas misas, cuando es él el que está promoviendo el pecado mortal en todas aquellas personas que no acuden a las misas que por obligación, según la ley de la Iglesia, tendrían que estar acudiendo. Lamento tener que haber hecho este vídeo, pero no me ha quedado más remedio, en honor a la verdad y a lo que yo creo que debo de defender, para dar luz a los que están tan confundidos. Don Minutela deje trabajo al anticristo, deje trabajo, porque trabajo del anticristo es hacer que la gente se quede sin comulgar, sin posibilidad de comulgar, de comunión, quitando la transustanciación. Eso es trabajo del anticristo. Y usted está adelantando el trabajo al anticristo, se lo está facilitando al hacer que la gente no comulgue, no participe del santo sacrificio, no se una, no acompañe al Señor en su gran sacrificio más doloroso que nunca, que es el que está padeciendo hoy en día en su Iglesia y por su Iglesia tan llena de pecado y de enemigos dentro de ella. Recordemos que el sacrificio del altar, el sacrificio perpetuo, será abolido a los 3 años y medio por el anticristo, pero todavía no ha sido abolido, obviamente. Por tanto, ¿a qué viene
esta obsesión por hacer que la gente no participe del sacrificio eucarístico. Esto no es una inspiración de Dios, obviamente que no lo es, pero vivimos los tiempos que vivimos y la confusión reina. Y si no te sacan por la derecha, te sacan por la izquierda. Si no te sacan por la izquierda, te sacan por la derecha. De lo que se trata, el enemigo de Dios lo que trata es de sacarte del camino estrechito de la salvación por cualquier lado y con cualquier matiz. Y lo más difícil, las tentaciones más sutiles, son aquellas en las cuales tú te crees que eres más bueno que nadie, mejor que nadie, más santo que nadie, tienes más luz que nadie. Eso es lo más peligroso de todos. Cuando además se basa en parte en una verdad, y es en denunciar a Bergoglio, porque es una verdad que Bergoglio es un falso pastor, es un enemigo de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero ya de ahí a sacar la conclusión última que saca Don Minutela y las cosas que dice y que no termina de contar, pues no. Y además los milagros eucarísticos ponen en evidencia que el Señor se sigue haciendo presente, sigue habiendo transustanciación, quien comulga, comulga a Cristo, no comulga al diablo, como dice Don Minutela, y que hay que asistir y estar con Cristo, porque llegará el día en el que la lucecita roja del sagrario desaparecerá, como decía Ana Catalina Emmerich, y la gente preguntará dónde han metido a mi Señor, que me lo han robado, que se lo han llevado. Mientras eso no llegue, tenemos que aprovechar y estar con el Señor siempre que podamos, reparando y ofreciendo. Pues que así sea, que el Señor nos lo conceda, porque su gracia, sin ella nada bueno podemos. Y por supuesto que luchemos contra la comunión en la mano, contra la profanación constante de Jesús, Eucaristía, pisoteado en el suelo. Este tiene que ser nuestro enfoque principal. No consentir esto más. Y tratar de sensibilizar a obispos y sacerdotes para que acaben con eso. Señor obispo, usted en su diócesis tiene todo el poder y usted lo sabe mejor que yo para decir basta. Ni una comunión más en la mano, de ninguna manera. Pero los sacerdotes y obispos han perdido la fe y tienen más componendas humanas que otra cosa. Esa es la realidad. Pues bueno, tendrán que dar cuentas al Señor. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.